Bueno, buenas noches, gracias a todos por venir a esta charla, viernes lluvioso en la feria. Es la última charla del diálogo. Gracias a Alejandra por la coordinación, la convocatoria, a la Fundación y a Ezequiel Martínez, que no sé si está ahora acá, por acompañar la preparación de esta mesa. Así que bueno, sin más vamos a presentarla. Bueno, en principio Tamara Tenenbaum, Marina Yuksuk, Gael Rossi y Gabriela Saidón. Bueno, les cuento un poco la dinámica. Voy a presentar la mesa y luego voy a presentar a cada uno y a continuación de la presentación, que ya van a ver cómo es la primera pregunta. ¿Sí? Así que vamos a ir, ellos también tienen una cuota de sorpresa, para que se enlace la bio, el libro sobre el que vamos a conversar y la primera pregunta ya de cada uno. Bueno, nos toca aquí hablar de la educación sentimental, un gran tema que tiene este aura flaubertiano, pero también un motivo universal que no deja de reescribirse. El espectro es amplio, diverso, y en ese sentido creo que la mesa de hoy le hace mucha justicia por la riqueza y versatilidad de los autores que ofrecen una serie de anclajes, de recortes, versiones de ese motivo que dan cuenta de su actualidad y muchos de sus matices, pliegues y repliegues. Del feminismo, vamos a ir del feminismo a la escena gay, de las memorias al ensayo, la investigación, el relato autobiográfico y la autoficción. De todo esto podemos hablar en relación con la educación sentimental. Si por educación sentimental entendemos el aprendizaje emocional que adquirimos a lo largo de nuestras vidas, a través de las experiencias amorosas y las relaciones afectivas, una primera petición de principio general que invito desde ya a discutir, y ellos son quienes pueden hacerlo, es que aquello que entendemos como tal, como educación sentimental, supuso y supone en cada momento histórico una serie de operaciones más o menos conscientes, como siempre que se escribe, en la búsqueda de formatos, géneros, así como un lenguaje, la materia que se adecue a esa experiencia que implica el crecer, el crecimiento, la iniciación, muchas veces en torno o rodeado de violencia, parafraseando una de las novelas que hoy nos convocan, La pérdida de la inocencia. En la charla de hoy nos vamos a centrar en un libro de cada uno de ellos, puntual, obviamente, claro está, que el universo no se circunscribe únicamente a ellos y ellas podrán decidir ampliar con otras obras propias. Bueno, entonces les decía que luego de este breve mapeo introductorio voy a comenzar con Gabriela Saidón y su libro Cartas quemadas. En Cartas quemadas, Gaby Saidón, que es licenciada en letras, escritora, periodista, editora, tallerista, escribe sobre dos historias prohibidas. La historia de amor de Génesis y Simona, que se conocieron como docente y alumna, y años más tarde comienzan una relación, si se quiere prohibida, pero ya no ilegal, y la iniciación en el lesbianismo de la narradora corre paralela al proyecto de escritura que tiene la narradora para reconstruir las cartas quemadas, las cartas que Louis Colette le envió a Flaubert y fueron quemadas por la sobrina del escritor para evitar un escándalo de lo que entonces esa reconstrucción de las cartas es uno de los ejes de la novela. Cartas quemadas es pues una novela con resonancias flaubertianas, como el nombre de esta mesa. Gaby nos explicará cuánto pesa en todos los sentidos la herencia de Flaubert en esta novela. Es en realidad una novela con muchísimos intertextos literarios, es una novela sobre el amor en la literatura. Desde Lolita a Carol o Marguerite Duras, en concreto, Gaby, te voy a preguntar para comenzar
por la construcción, el armado de esta novela tan particular, tan lleno de capas, ¿sí? Que no solo tiene dos historias paralelas, sino también una serie de decisiones, como la segunda persona de la narradora, ¿no? Escrita en segunda persona, que por supuesto tiene que ver con las cartas, que naturalmente son por defecto escritas en segunda persona, para la narradora también. La otra historia está escrita en esa persona. ¿En qué medida fue para vos necesario ese ejercicio de desdoblamientos, de varios desdoblamientos, para poder escribir esta historia de amor, que es también esta, como decía, historia de iniciación en el lesbianismo? Bueno, creo que lo dijiste todo. Me voy. Bueno, gracias Nati, gracias Ale, a mis amigas, amigues. Bueno, primero, ¿por dónde empezar? O sea, el proyecto en realidad original, por un lado, literario, más literario, fue reconstruir esas cartas cuando me enteré o cuando me interesé en el hecho de que la sobrina de Flaubert realmente quemó las cartas que Louise Colette, que era una poeta francesa y además era escritora, y acá ni se la conoce porque además no está traducida al español, ninguna obra de ella está traducida al español, pero fue también novelista. Ella era como de esas mujeres que alrededor de las cuales se reunía varios intelectuales y escritores en París de mitad del siglo XIX, y yo dije, bueno, ¿qué pasa si a partir de las cartas de él, que él le mandaba, que sí están publicadas y recontra publicadas, reconstruyo yo las cartas de Colette? Y me pareció que era un trabajo arqueológico y académico que no estaba a mi altura, porque no soy ni arqueóloga ni académica, digamos. Y dije entonces, ¿y por qué no ficcionalizarlas? ¿Por qué no inventar esas cartas a partir, sí, de algunas huellas, pero generando básicamente un verosímil? ¿Y por qué en vez de hacerlo yo, no lo hace una protagonista de una novela que estaba circulando por otro lado, que era como la novela original, que era la de esta historia de esta mujer que empieza a tener un romance con su ex alumna en el secundario? Esa otra parte en realidad se abrió a partir de 2015, del Ni Una Menos, del aborto, el Ni Una Menos, el Me Too, o sea, todas esas, toda esa marejada que me hizo cuestionarme a mí un montón de cosas en relación a mi propia identidad, a mi propia vida, a mi pasado, a mi historia. Bueno, que me interpeló, como interpeló un montón de personas. Incluso la novela en algún momento se iba a llamar Bisexual, que era un poco la respuesta que yo podía encontrar a estas preguntas. Y de alguna manera, bueno, estoy spoileando, pero es de alguna manera cierta respuesta que va encontrando Génesis una vez que establece su relación con Simona, siendo ella una mujer que estuvo casada con un hombre un montón de tiempo. Bueno, básicamente creo que respondí, ¿no? Gracias. Sí, si te parece que eso sí, digamos, tomo lo que decís de este juego de espejos como de cajas chinas, ¿no? Replicado desde los personajes y desde la enunciación de la narración, ¿no? Desde la escritora. Se van proyectando nuevas cajas hacia adentro de la narración. Sí, porque además Génesis deviene escritora, es académica, pero se da cuenta que lo que empiezo a escribir no es un ensayo académico, sino una novela que además la involucra a Simona y la escribe medio en secreto. Entonces, además de eso de las historias de amor prohibidas, es la escritura secreta de Génesis que decide no mostrarle, no contarle a Simona que en realidad de alguna manera la está vampirizando, que es lo que hacemos además los escritores en general con la gente que nos rodea. Les aviso por las dudas, que establezcan un vínculo con los escritores. Eso es un poco lo que pasa, y entonces las notas que Génesis toma, que son las notas que yo iba escribiendo en un cuaderno en relación a la novela, están metidas adentro del libro en esa también cosa de cajas chinas o de mamushkas que se va estableciendo. Vamos a volver, ahora quiero ir pasando, pero antes te hago una mini pregunta más, que es ¿cómo fue escribir esas cartas? Eso fue re divertido. Hermosas, y que uno realmente, el verosímil está impecable y realmente es
una dulzura poder contar con esas cartas. Eso fue muy divertido porque además fue también decir, bueno, Louis Colette elabora teorías en relación a la sexualidad y la identidad sexual un poco caprichosas, donde estoy decidiendo, Génesis está decidiendo eso. Fue divertido y además, bueno, como una mamó del siglo XIX en las lecturas básicamente, y además Madame Bovary es una de mis novelas preferidas, entonces no me resultó difícil, me resultó un juego súper divertido, pero bueno, fue eso, construir un verosímil básicamente. Podemos decir entonces que es una novela con mucho peso flaubertiano. Sí, es de flaubertiana, sí. Bien. Bueno, vamos a seguir con Tamara. El fin del amor, aquí, es el segundo libro de Tamara Tenenbaum, luego del poemario Reconocimiento de terreno. Licenciada en Filosofía, docente universitaria, escritora, periodista, dramaturga, guionista, Tamara tiene y construyó una voz generacional potente, que se mueve cómodamente entre los medios, el feminismo, la cultura judía secular y la tribuna tuitera. Digo, no es cualquier cosa para todos los que somos del medio, lectores, y creo que muchos de los que estamos acá. Es una voz que, y ahora voy a continuar con esto, ¿no? Que de pronto creo que la pandemia fue una gran caja de resonancia para muchos, ¿no? Por el natural encierro de conocer, y creo que algunas figuras cobraron todavía más relevancia en ese sentido. Decía que en 2022, es decir, el año pasado, El fin del amor fue adaptado para una versión televisiva en Amazon Prime, en la que Tamara coescribe el guión. Y entiendo, sigue muy de cerca el proyecto, ¿no? Participa como parte de la gestión del proyecto. Ahora vamos a hablar. Entonces, recapitulando, publicaste El fin del amor en 2019, digamos, en el mundo prepandémico. Y para mí, en general, en todos los lugares que puedo mínimamente participar o acotar, siempre es una referencia que siempre trato, ¿no? De volver que no se nos olvide, porque digo, pasó lo peor y mejor que haya pasado lo peor sin dudas, pero que no pase eso que sentimos que fue durante año y medio, 2 años, o el tiempo que nos haya llevado, y todavía creo que hay secuelas en todo sentido, físicas, pérdidas que han quedado, etcétera, que no puede ser que no haya pasado nada, ¿no? Naturalmente creo que queremos olvidar, pero bueno, no importa lo que piense yo. El libro fue un boom, entonces, en el mundo prepandémico, tuvo muchas reediciones, se editó en España y en México, es así. Pasaron entonces solo 4 años hasta la adaptación para la serie de TV, Parece una vida, quizá como decía, por el año y medio de vida suspendida en pandemia. Tamara, ¿qué trabajo supuso para vos volver al libro a la hora de pensar y escribir esa adaptación para la serie? Sobre todo me interesa en esa distancia que te propiciaba estos años que transcurrieron desde la escritura, si descubriste algo nuevo, algo había envejecido, algo, porque es muy dinámica, son temáticas que cambian muy veloces de cambio, algo que en estos años se haya vuelto fundamental. Y por otro lado, si aprovechaste esas observaciones para la adaptación, o hay una adaptación, primaron las condiciones del nuevo formato televisivo, ¿no? De este otro consumo cultural que son las plataformas. Las condiciones del nuevo formato, en el sentido de que para mí una adaptación, lo único que importa si uno va a hacer una película o una serie es que la serie esté buena, la película esté buena. No, es lo único que importa. Y eso implica empezar a pensar el relato en cero y pensar en, bueno, ¿qué de lo que hay en este libro nos sirve para hacer una serie? Vamos a tomar eso, lo que nos sirve no lo vamos a tomar, y sumaremos todo lo que haya que sumar y ya está. Después, para mí no fue tanto tiempo, porque pensás que la serie se estrena en 2022, el libro está en 2019, para que la serie se estrene en 2022 hay que empezar a hacerla 2 años antes. Entonces, en realidad, cuando yo me puse a pensar en el tema, no estaba tan lejos, la verdad, el libro. Fue un trabajo durante pandemia, entonces. Sí, de hecho el rodaje fue durante la pandemia, sí. Pero bueno, la verdad que lo único que siento que nos afectó fue, obviamente, durante la etapa de rodaje es una fiaca, con barbijo, máscara, unos protocolos muy exigentes, y la verdad que fue súper divertido, y
yo creo que a mí me vino súper bien y a la mayoría de la gente que estaba trabajando también porque, bueno, toda la gente por ahí no veía a nadie y nosotros nos veíamos todos los días, qué sé yo. En ese sentido, cuando era como... Y por ahí nadie salía los fines de semana y estábamos todo el día ahí y teníamos una vida social que otra gente no tenía. Pero diría que sí, que no, lo más importante fue el cambio al nuevo medio y para mí aprender a escribir guiones, que era lo que yo nunca había hecho. O sea, sobre todo diría que para mí fue, bueno, sentarse a ver cómo se hace esto y qué de lo que sé me sirve para hacer esto, que no, lo que no te sirve es mucho y tenés que aprender a soltarlo, ¿no? Eso pasa también cuando yo escribo también teatro y uno tiene que aprender a soltar las cosas que piensa que funcionan en la prosa y no funcionan en otros formatos y no engancharse con eso, no enamorarse de una frase. Pero eso también es lo que uno aprende escribiendo, ¿no? Como escribir una novela y estás muy contenta con una frase y después esa frase no funciona como sigue el libro y hay que sacarle y listo, ¿no? Como aprender, pero en un proceso que con otro formato y sobre todo un formato como pasa en el cine o en el teatro, que es que saber que tu lenguaje no es el único que interviene, ¿no? El texto es solo una parte de todo lo que pasa. Entonces, el texto no tiene que decirlo todo. En una novela lo único que hay es el texto. En un ensayo lo único que hay es el texto y todo lo que tiene que estar dicho tiene que estar dicho ahí. En una novela pasa eso. En un ensayo, en cualquier cosa es un libro. En cambio, en un formato visual o en teatro, vos sabés que hay cosas que las va a decir la puesta, las va a decir la dirección, las va a decir la actuación, y si ya está todo dicho en el texto no hay dónde meterse para los otros lenguajes. Entonces yo creo que el aprendizaje más importante es a no decir tanto, no tratar de que esté todo puesto en el texto y enamorarse también del proceso que es trabajar con actores y ver cómo dicen el texto de formas que vos no los escribiste, las cosas que cambian en el proceso y aprender a reconocer que en general las cosas cambian para mejor cuando intervienen personas con otras inteligencias, otros saberes. No hay nada interesante en agarrarse de lo que uno escribió. Me parece que es un aprendizaje que está bueno para adaptar y también para pasar a un lenguaje audio. ¿Dirías que esa tensión entre ensayo y autoficción, por decirlo de algún modo, o elementos biográficos, se trasladó a esa adaptación? Por un lado eso, y por otro lado, un poco repetir la pregunta de decir, ¿qué ideas fueron las principales que tomaron, como decís, tal cual, no se puede trasladar todo? ¿Cuáles fueron los ejes, ¿no? Y cuáles fueron, yo tengo alguna idea de algunas cosas que me parece que cambiaron, que progresaron, con muchas comillas, en el sentido de que pasaron cosas. Mientras tanto, probablemente, por ejemplo, que en el libro vos mencionás que es fundamentalmente un libro que piensa la heterosexualidad, me parece que en la serie no necesariamente solamente eso. ¿Cómo ves ese proceso? Bueno, creo que lo primero que decías de la tensión entre la autoficción y el ensayo, sí, para mí como que cuando uno escribe y las cosas tienen que estar bien escritas y fluir. Y los géneros después son cosas que tienen que hacer los editores para vender libros, no necesariamente son otra cosa. Sí, por supuesto hay pactos ficcionales y uno puede permitirse ciertas cosas en un ensayo que no se puede permitir una crónica. Si uno presenta algo como una crónica tiene que decir la verdad, digamos, y si uno no lo hace tiene otra libertad, y lo mismo si uno hace ficción, uno puede cambiarle todo a la gente y no pasa nada. Así que bueno, por supuesto, yo creo que en el pasaje del ensayo a la serie hay una ficcionalización muy grande y eso da mucha libertad, pero yo creo que en relación con lo que decías, por ejemplo, de eso, las ideas, por ejemplo, la pregunta por la heterosexualidad, la serie lo que te permite es tener personajes, ¿no? En un ensayo tenés la voz de la persona que escribe y yo creo que en un ensayo, o yo por lo menos en este ensayo y en general en lo que escribo, siempre trato no de reconocer las limitaciones como un mea culpa, ¿no? Eso me parece horrible, como esa cosa de decir, bueno, yo hablo desde este lugar y eso me parece absurdo. ¿Qué significa? Pero sí de reconocer las limitaciones, no como un mea culpa, pero sí como un decir, bueno, yo estoy acá y yo soy esto y este lugar me permite pensar estas cosas y me permite investigar estas cosas y habitar estos lugares.
la ficción te permite salir de ahí, primero, ¿no? Y habitar lugares que quizás no habitaste y que no conoces. Y en este caso también nos permitía tener personajes, ¿no? Digamos, no tenés solo la narradora, de hecho no tenemos narradora, porque no tenemos una serie, no tenemos una narradora omnisciente, nada, pero digamos, tenemos al protagonista, pero tenés otros personajes que te permiten abrir otras vías y que yo creo que lo que tienen de interesante, de positivo, es como que entonces ya no tenés que pensar en que la protagonista tiene que encarnar todas las vidas posibles y todas las formas posibles de ser mujer o persona en el siglo XXI, que a veces pasa como que cuando haces un ensayo y empiezan a decir esas cosas como la voz de una generación y qué sé yo, parece que vos tenés que encarnar un montón de cosas, ¿no? Tenés que encarnar un montón de lugares y nadie puede encarnar más de una vida, uno encarna la que tiene. En cambio la serie nos permitía encarnar distintos personajes con distintas vidas, también dentro de los límites que la propia serie pone, digamos. Qué sé yo, en un momento, por ejemplo, cosas que te pregunta la plataforma, ¿no puede tener una amiga mexicana? Y sería raro. O sea, como... Y también, pero a la vez eso, también hay cosas que una se pregunta, ¿por qué? Por ejemplo, bueno, sí, son todas de clase media, no va a haber chicas de clase muy alta y no va a haber chicas de muy abajo, porque en general así son los grupos de amigos. Cualquier otra cosa, o sea, por eso digo, como que te permite tener personajes, pero también los universos tienen sus reglas y uno no puede hacer no te permite hacer cualquier cosa. Pero te permite eso, tenés una chica que es bisexual, tenés una chica que es lesbiana, tenés una chica que es trans, una que está contenta con su trabajo, una que no está tan contenta con su trabajo, una que quiere tener novia, otra que no quiere tener novia, digamos. Te permite cierta diversidad. Y eso a mí me gustó lo que sumaba, me pareció que a pesar de que en el libro hay una sola voz, había algo del espíritu del libro que siempre quiso hablarle a personas que no necesariamente hacen la vida que yo hago, y que la serie te abría ese lugar y además, bueno, te permitía dentro de las libertades que no tuvo, que yo por suerte creo que tuve bastante, mostrarles a personas, gente que vive otras vidas. O sea, a mí yo no me considero ni militante ni nada parecido, pero me re gustó, por ejemplo, como me doy cuenta de que, por ejemplo, tener un personaje de una chica trans que tiene un trabajo y hace una vida y que no está, no sé, que por ejemplo, que no aparece ejerciendo trabajo sexual y que no aparece en los arquetipos de la marginalidad que la televisión te muestra siempre, me doy cuenta de que eso es importante, por más que yo lo hago porque me gusta cómo funciona la historia y de hecho para mí fue una sorpresa agradable que haya sido uno de los personajes más queridos de la serie. Esa admiración que tiene, ¿no? Tamara por ella, Tamara, sí, el personaje, ¿no? Es muy lindo, ¿no? Pero que tiene una admiración intelectual, es lo primero que le gusta. Exacto, como que es una chica que es violísima, contar el nombre del personaje. Ofelia se llama. Se llama Ofelia porque Mariana, la actriz que la hace, trabajaba en un restaurante que se llamaba Sí. Y fue un restaurante que trabajó muchísimos años y todo el mundo la conocía como la moza de Ofelia, entonces por eso se llama así. Pero bueno, como que a mí me sorprendió muchísimo que de hecho era un personaje contra chiquito, que fue creciendo un poco porque el texto lo pedía, también porque Mariana tiene una presencia escénica como muy encantadora, que entonces la gente la ve y la quiere seguir viendo. Pero bueno, a mí me pareció que eso, que estaba buenísimo que te permitiese mostrar otras vidas, hacer otras vidas. Y que la ficción te permitía eso, que el ensayo no te lo permite de la misma manera. ¿Te gustó? Sí, me ¿Es primicia? más o menos, sí. Pero igual faltan 1000 años porque a fin de año se rodaje, así que faltan muchísimos años para que la gente la vea. O sea, el rodaje a que se vea puede pasar un año. Sí. Buenísimo, vamos a seguir luego. Bueno, seguimos con Marina y vamos a dejar a Gael para el final. Esta primera ronda. La inocencia es la primera novela de Marina Yuksuk, que es poeta, doctora en letras, crítica de cine, editora. La escribió en paralelo, cualquier cosa corregime Marina, con los relatos de los arreglos, ¿sí? Que publicó en la editorial Rosa Iber, de la que es también editora y que entiendo comenzaron juntas, Tamara y Marina, y una tercera editora.
Que levante la mano. Ahí está. Presente. Emilia. Sí. Muy bien. En la novela se despliega en detalle, a través de la particular voz de la narradora, el registro de cómo es crecer en el marco de un culto religioso y sobre todo en el universo de creencias en torno a ese crecimiento. La narradora de la inocencia nos cuenta la historia de su vida a través de una versión, digo esto entre comillas, la suya, la que le tocó, la que pudo construir desde su infancia, la vemos hasta la edad adulta. No oculta ese gesto de construcción en toda la novela, al contrario, advierte al lector, lo mira a cámara, siguiendo la metáfora audiovisual. Dice, por ejemplo, tienen que saber, si es que ya no lo intuyeron, que esta historia les llega filtrada por esos años de psicoanálisis y yo misma también. Junto a este trabajo de la narradora hay un intertexto bíblico en función de ese culto en el que ella es criada entre los 10 y los 20 años, ahora nos va a desarrollar un poquito si quieren, que viene de la mano del lugar de no solo la Biblia propiamente dicha, sino el lugar de las fábulas y otros relatos como sostén de creencias. Dice, toda esta mezcla de poesía con locura, con Indiana Jones, yo la consumí completa cuando era una nena y me la creí toda. Algunos chicos creen en Papá Noel, otros no tanto. Yo creía en todo esto que acabo de contar. Era mi realidad y no había otra posible. Marina, ¿escribimos para perder la inocencia o solo podemos hacerlo cuando ya la perdimos? Bueno, la segunda. B. No, gracias. Hay algo que para mí es muy interesante, bueno, un poco lo dijo Gabriela cuando dijo que vampirizamos. Hay algo a veces criminal en el gesto de escribir que a mí me parece muy interesante y me gusta. Y yo pienso que en una novela de estas características la narradora sostiene cierta inocencia, pero al mismo tiempo hay una sensación de culpabilidad con respecto a lo que está escribiendo, que yo la siento como en un tono que por momentos es, no sé si diría violento, pero quizás sí, un poco como entrar a las patadas. Y que yo lo pensé cuando estaba escribiendo, porque tenía que ver con violentar cierto límite de lo que se podía decir o de lo que estaba bien decir, ¿no? Teniendo en cuenta que yo pertenezco a una generación, que no me voy a decir cuál es, mira, al principio cuando vos decías esto del mundo prepandémico, para mí, pensando en esta novela, el hito no es tanto la pandemia, pero sí la modificación tan grande que tuvo que ver con el impacto del feminismo en los últimos años en lo que se habla públicamente. Cuando yo crecí, fui adolescente en la década del 90, había muchas cosas que eran tabú con respecto a ser una chica, con respecto a la sexualidad de las mujeres. Y bueno, y esta novela pone el dedo directamente ahí y entonces la sensación cuando la estaba escribiendo era cómo contar esto, también con cierta conciencia de que es la iniciación sexual, que lo voy a contar a todos, de una chica que, bueno, que está en una religión tremendamente fundamentalista donde todo está prohibido. Como hacen una interpretación muy al pie de la letra de la Biblia, cosa que para el tiempo que estamos viviendo es algo bastante de moda, pero existe. Y a mí me pareció interesante porque me parecía que funcionaba como metáfora de la relación que teníamos las chicas de mi generación con la sexualidad y con esta idea de educación sexual en la escuela, por ejemplo, pero al mismo tiempo una gran represión y una gran como que la bajada de línea era no lo hagan, básicamente, ¿no? A pesar de que estaba un poco disfrazada por cierta educación, pero bueno.
Y ahí sí me parece que estos años que pasaron fueron muy radicales en cuanto a cómo cambió todo. Pero por eso digo, esto de cierta violencia, de escribir en un tono un poco duro incluso, con ciertas características que no son las más esperables en la voz de una mujer, en la voz de una chica, como que no hay, me parece, suavidad, hay cierta crueldad por momentos. Perdona, ¿dirías que está a la defensiva o no necesariamente? No sé si a la, sí, pues, no sé si a la defensiva, defenderse no es interesante porque ella al mismo tiempo ser la narradora quiere decir que no es el que manda en el propio relato, ¿no? Sí quizás cierta provocación. Lo pienso mucho en los pasajes donde tenía que escribir situaciones sexuales y cómo nombrar las cosas, que no hay ningún eufemismo, ¿no? Que está dicho todo de una manera muy directa y que yo tenía mucha conciencia de que era interesante que fuera chocante, porque justamente ahí estaba el valor de la primera persona, y que fuera una chica contando en primera persona. No tengo ni idea cuál era la pregunta, porque me fui muy lejos. No sé si me la querés repetir. No, era un disparador. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces ya la voy a contestar. Algo de todo esto que dije era, Sí, ¿no? la inocencia como... Ah, lo de la culpabilidad, claro. Sí, porque esto lo pensé también bastante después de escribir la novela, que también me parece que estos últimos años fueron súper interesantes con respecto a este tema de cómo se nos enseñó a que ciertas cosas eran en secreto. Primero que nada la sexualidad, ¿no? Hay como una construcción de lo que es la intimidad, de lo que es la privacidad, que por supuesto que es histórica, como vos dijiste en un comienzo, y que tenía que ver con, si uno se pone a pensar qué es lo que se tenía que ocultar, qué es lo que se tenía que mantener en secreto con respecto a las mujeres. Bueno, obviamente el deseo, que es como medio demoníaco directamente, ¿no? El deseo sexual, pero también, bueno, cosas como la fantasía, bueno, todo esto que va apareciendo en la experiencia de esta narradora que cuando me invitaron a la mesa yo veía que decía iniciación sexual y porque se llamaba así, ¿no? O sea, ahora no lo veo. Sexo, amor y afectividad. Bueno, nosotros estábamos convencidos de que veníamos a hablar de iniciación sexual, no sé por qué. Es la segunda pregunta. Ah, bueno, perfecto, entonces me lo voy a guardar para después. No, bueno, pero para mí básicamente es una novela que se trata de la masturbación y que me parecía interesante eso, que estuviera presente, digamos, porque no es una iniciación sexual cuyo foco esté puesto en una relación con otros, sino que lo que realmente hace que ella transgreda los límites impuestos por la religión y por la moral es empezar a hacer algo con su cuerpo que le dijeron no puedes hacerlo, no importa si estás sola, si nadie te ve, no lo puedes hacer, ¿no? Y eso te vuelve culpable. O sea que sí, es una novela sobre la pérdida de la inocencia, pero también sobre no aceptar que se es culpable desde el punto de vista de la moral del otro. Sí, creo que en ese sentido iba la cuestión de las versiones, ¿no? Esta es mi versión. Sí, algo así. Por eso me parecía que sostener cierta inocencia de la narradora era interesante, ¿no? Porque era como decir, bueno, culpable para quién. Bueno, seguimos luego, vamos a presentarlo a Gael. Machito también es la segunda novela de Gael Rossi, poeta, escritor, actor, performer, astrólogo, dramaturgo, con más de 50 montajes en Buenos Aires, Montevideo y Madrid, y otros tantos como asistente de Maruja Bustamante. Machito es un tour de force frenético
tormentoso, descarnadamente porno, pero no por eso menos sensible e irónico. Una travesía por el universo gay en el año 2010, en tiempos de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, pero también, y acá cito al autor, una novela sobre la narración del deseo. En Machito conocemos la historia de Adolfo, un gay que en esos tiempos que menciono se enfrenta a una situación que vive casi como una tragedia. Ser pasivo, un gay pasivo, y haberse enamorado de alguien de quien no sabe qué será, pero siente y nombra como el amor de su vida a esa persona y bueno, entra en crisis. La pregunta que quitará el sueño a Adolfo es: ¿qué activa a los activos? Porque él era pasivo. Irónicamente, durante los siguientes 30 días, hasta que va a suceder el regreso del amor de su vida, tiene 30 días, como esas películas de acción que tenés 30 días para cosas, Hollywood es experta. Ojo, No. ahí tenés un contacto con las plataformas. Después te lo picheo. Voy a Pichame. pichear el libro. Ay, no. Pichame Machito. Bueno, durante esos 30 días, hasta volver a ver al amor de su vida, acompañamos a Adolfo en una suerte de cruzada sexual, alocada, vertiginosa, en esa búsqueda de hacerse activo o macho, machito. Bueno, qué novela, ¿no? ¿Qué porno? Se coge mucho. Sí, mucho. 80% de la novela. Sí, 80, 75. Sí, se coge. Por ahí. Se aprende mucho también, quiero decir, para los heterosexuales sobre todo. Y creo que son preguntas, yo anduve, porque vos sabías que me fui a tantear y no había tanta gente que supiera. La verdad es que era como algo que se da por obvio, ¿no? De hecho, me interesaba que cuentes aparte un poquito, ahora voy a ir a la pregunta, pero digo, ¿quién le puede? Porque estamos en la Feria del Libro, todos fueron publicados por editoriales, a veces los editores van a buscar a los autores, a veces los autores acercan los manuscritos, a veces son contactos que se tienen de la vida. ¿Cómo fue tu llegada a Deparado, que es la editorial, que también es una editorial de Mariano Black, que también tiene el sello Black y Ríos? Sí. A su vez que publica a Marina, hay muchas relaciones, ¿no? Eso me interesa como ex editora, saber esa información. Pero te voy a preguntar, ¿cómo fue la construcción de ese personaje que es encantador, se devora todo y a su vez lo queremos matar, ¿no? Es cándido, es limitadísimo, políticamente incorrecto, está lleno de deseos, está lleno de preguntas, tiene también una inocencia brutal, uno podría decir, pero detrás de unas ideologías tremendas, ¿no? Me encanta lo que decís, la verdad me encanta. ¿Sí? Bueno. Digo, ¿qué sesgos se ocultan y denuncian detrás de ese binarismo entre lo activo y lo pasivo de querer ser machista? Sí, bueno, vos me preguntás, quiero hacer una mención a eso que decís cómo aparece el texto, si lo entrego. Bueno, yo durante muchos años me dediqué más que nada a escribir poesía y todo lo otro que escribo es un horror en mi mente. Entonces publicaba con seudónimo en foros de páginas porno, cuentos porno, con seudónimo. Tengo muchísimos años, desde el año 2004, 2005, fanfic a veces también. Fanfic de telenovelas que estaban saliendo al aire y etcétera. Y eso lo hice durante muchísimos años. Algunas personas saben que soy yo el que esos cuentos, otras no. Mucho antes de que exista Wattpad. Y cuando Mariano saca Deparado como un proyecto de ebook, que fue la primera idea, a mí como que me choqueó y estaba como tentado de borrarle los números de serie a esos fanfics, cambiarle los nombres y convertirlos en novelas. Pero no lo hice porque son fanfics, chicos. No es un buen consejo. Explicar mínimamente qué es una fanfiction. Una fanfiction puede ser, por ejemplo, si los fans de una serie de Star Wars dicen como, che, qué lindo sería que el robot chiquito con el robot grande, que Arturito y el otro sean novios. Entonces te pones a escribir como
cómo se levantan a la mañana y desayunan, cómo tienen un hijo, cómo por ahí se van a la cama, digamos, ¿no? Y los fans que shippean, o sea, que arman un ship, que arman una relationship en su mente entre Arturito y el otro, dicen, che, esto es C-3PO, dicen, che, esto me encanta, y empiezan hay mucha colaboración. Yo trabajaba en páginas que eran páginas de contactos gays, les digo cuáles, pero que tenían una porción de relatos y una página de foros, y a veces había pequeños fanfics dedicados especialmente a actores argentinos, no importa. Y me dio mucho como éxtasis que de repente alguien quiere publicar porno en serio, me está jodiendo. Yo tenía muchos años escribiendo esto y muchos años de leer Editorial Odisea, y la verdad, yo ya soy una persona insoportable. Yo hago teatro, hago astrología, escribo poesía, la verdad no necesito un problema más, no necesito un título más, de nada, como para encima ahora escribir novelas porno. La verdad no hacía falta abrir otro kiosco, tener otro frente abierto, de verdad lo digo. Pero bueno, pintó. Y le mandé mi primera novela a Mariano, que le gustó mucho y que le está yendo bien al día de hoy, muchos años después, que se llama Gualicho, que es del 2016, que es de una persona que le engualichan y es un gualicho porno en su cuerpo. Entonces, la maldición es que estás caliente. Gualicho es muy cortito, se lee en una hora. Y me encanoté, creo que la leí, me encanté que la leí. Bueno, y esa novela es muy vieja, es del 2000, lo empecé a escribir en el 2010, ponele. Como, a mí me gusta hacer como un tirón de escritura, ¿no? O sea, ¿cuánto tengo que hacer? 60.000 palabras, bueno, en un mes lo hago, y lo hago, y después se revisa. Pero bueno, me fui del tema. Machito me la piden ellos, después de Gualicho, me lo piden ellos. Y fue como un refugio irme a alguien que vivía en el 2010, donde no decíamos ellas, donde se podía ser casualmente transfóbico, donde ves dos gays y preguntabas ¿cuál es el de hombre y cuál es el de mujer en la relación? O sea, se podía hacer eso de verdad. Donde todavía era medio vigente la revolución no necesita peluqueros, todavía estaba un poquito vigente esa frase en la izquierda. Y así más cosas por el estilo. Y eso para mí era una fuente de humor cringe fabuloso. Entonces los personajes son racistas, dicen estupideces, son limitadísimos, y eso me dio como un permiso de burbuja mental, porque si bien hay muchas porciones de la novela que son de 2013, en tiempo de la escritura, el tirón más fuerte es 2019 y 2020, que fue como adiós realidad, chao, me voy a la novela. Y bueno, esa es la historia. Es muy interesante cómo trabaja ese narrador, es súper extraño, la cercanía cerca, lejos, que está de claro, la persona. está como al lado. ¿Cómo está? Como que nos mira de acá, ¿no? Sí. Adolfo, voy a leer cosas así al azar, que tengo algunos extractos. Adolfo no podía dormir, lo que lo había enamorado lo estaba matando. En cada charla con el amor de su vida era solamente mirarse a los ojos por la webcam y añorar verse cuanto antes. Pero cierto brillo en la mirada pixelada de la pantalla, y algo vamos a hablar de esto de las condiciones materiales de la comunicación de la época, ¿no? La pantalla, cierto tono en la voz, cierta gramática a la hora de escribir activaban el olfato más primitivo de Adolfo. No se sentía frente a un hombre activo, ese era el momento de la desesperación, ¿no? ¿Cómo es ese narrador? Bueno, en Gualicho también lo hago, es una cosa rarísima, Mariana me lo corrige todo porque me dice esto está mal escrito, una cosa así, es una cosa rarísima que yo hago que sí, es que los pongo acá, o sea, ahí está, no sabe, no sabe, cuenta una parte, opina de lo que ve. Es rarísimo. Es rarísimo, gracias, es un elogio, lo tomo, está bien. Sí, lo pongo acá, y lo acompaño y miro, y eso. Sí, entonces en el 2010 hay Blackberries, no hay Grindr, hay Blackberries, hay Fotologs, la gente se junta en la puerta de un shopping, charla,
O sea, cosas así pasaban en ese momento. Y bueno, este personaje se enamoró de un chico que es extranjero, el chico ni siquiera tiene nombre en la novela, se llama El amor de su vida, ya es solo una idealización. Y no tiene nombre, no tiene nombre. Y bueno, está como, parece, no parece, como que no sabe bien. Y bueno, como el amor es una cosa seria, que lo dice varias veces en la novela, como el amor es una cosa seria, bueno, tiene que aprender. Porque yo toda la vida, mi educación como hombre gay es que me hacen que les chupe la pija y que me cogen. O sea, él nunca supo, o sea, no tiene agencia de eso, ¿no? Y esto remite directamente a toda esta idea de, digamos, que la identidad masculina del gay es una identidad fallada y por eso es una identidad segura. Es una identidad fallada, falla como hombre, falla como hombre en el sentido que no te va a intimidar, no te va... Es una identidad segura, por decirlo de alguna manera. Es como, tranquila amiga, ¿no? Como eso ya da como una certeza, una seguridad. Entonces se tiene que volver amenazante por momentos, se tiene que volver peligroso también, si quiere realmente verse como un macho. Esto lo digo porque en la novela le garpa mucho servir macho. Le empieza a agarrar en las redes, gusta, los tipos le escriben mucho más que lo que le escribieron nunca en su vida. Y empieza a disfrazarse, y empieza a no bañarse, y empieza a hacer cosas de lo que él cree que es un macho, porque él no sabe en realidad. O sea, es realmente como una incorporación del otro, además, porque él es el otro. En un momento dice, los machos, dicen así como, los machos no tienen gato, escriben con error de ortografía y no toman mate. Una cosa que no tiene sentido. ¿Entiendes? No tiene sentido, no es real. O sí, no importa. Pero, o sea, en su cabeza, y bueno, ya hace ese invento, así que bueno, ese es Buenísimo, un invento. Por ahí podemos tomar esta punta de la tecnología también en lo que... A ver, dos aspectos se me ocurren que pueden retomar cualquiera en la mesa ya para ir a algunas preguntas más generales. Hay un millón de cosas que... Pese a la diversidad de los materiales y de ellos como autores, hay un montón de líneas que los cruzan, pero bueno, retomando esta cuestión de la tecnología, porque la tecnología, aparte de estar marcada históricamente, lo que cada época tiene para ofrecernos, ¿no? Como hablaba de fanfic y como hablaba de Wattpad o de Skype para comunicarse o lo que es un BlackBerry, digo, también marca una cuestión en relación con el espacio, ¿no? El espacio íntimo, privado, lo que sucede en la intimidad, en el espacio público, en el espacio privado. Voy a sumar una apostilla de Gaby que habla de extimidad también en su novela, un concepto lacaniano, ¿no? Que es algo así como lo íntimo llevado al exterior, ¿no? Entonces, bueno, en ese universo me interesaría ver cómo recuperar, como si quieren, podemos tomar esta punta para ver en cada uno. Creo que todos, de algún modo, han trabajado esta cuestión de lo privado y lo público, que ha significado, en función de retomando la idea de educación sentimental, ¿no? Para sus respectivos proyectos. No sé, el que quiera, si no tengo muchas otras preguntas para hacer. No, hay una cosa que quería decir de eso. En Cartas Quemadas hay la carta, el género epistolar siglo XIX, la carta manuscrita, con la letra cuidada, digamos, y por otro lado la posibilidad de largar por WhatsApp en presente, digamos, que es algo que me obsesionó desde que una vez escuché a una piba que el novio la estaba largando por WhatsApp, y fue hace muchos años, y yo decía, se puede largar por WhatsApp, y casi que fue una idea de algo posible de hacer, digamos. Entonces, bueno, entre el largar por WhatsApp y la carta más florida y manuscrita había la tecnología determinando el contenido y el amor, determinando las formas de amar o de dejar de amar. Ahora hay algo que sucede en el espacio, siguiendo con Cartas Quemadas, en los espacios privados, y todo lo que sucede en las fiestas, ¿no? En el espacio público, quizá la noche y pienso en las fiestas de la Dragona, por ejemplo, y todo ese aspecto carnavalesco que también está en el fin del amor, en las fiestas, la noche. Las invito a las dos a comentar algo en relación, ¿qué permite la noche? ¿Qué permite la fiesta? ¿Qué permite el disfraz? ¿Y qué permite lo trans? Hasta llevándolo ahí a ese extremo, ¿no? ¿Cómo lo trabajaron o qué les pasa con eso?
No, yo solo decir que la noche es el espacio liberador, es un poco la idea de Carnaval de Bastín, digamos, el espacio donde es posible lo que el día, las luces no permiten, y la trans, la dragona en la novela es un poco la que habilita esa posibilidad de que pase algo en el baño de una fiesta, o que pase algo después de la fiesta o en el medio de la fiesta. Tamara. No, bueno, a mí me gustaba mucho el tema de las fiestas, como visualmente es un universo que te da mucho, que te permite que... como una estética, digamos, ¿no? Pero no solo... Frente a tu vaso, mami. ¿Querés que hable yo? Ya está. Bueno, lo que Tamara iba a decir. Lo conozco. No, yo lo que me quedé pensando es que en el caso de mi novela, no es para decir mi novela, pero justamente es una chica que no tiene acceso a nada, la noche no existe, no puedes salir. En una religión que su premisa es mantenerse separado del mundo y entonces por lo tanto no participar en nada que tenga que ver con la juventud, básicamente, ¿no? No rock, no recital, no boliche, no citas, bueno, de ahí para arriba todo no. Y entonces está como en ese momento en el que la gente empieza a tener internet en su casa, que para mí es un hito, por supuesto, porque ella se empieza, o sea, era una proto-selfie, ahora yo lo pienso así, ¿no? El padre que tiene una cámara digital y se saca fotos solamente para ella, y las mira, las guarda, o de repente se hace un perfil falso en internet para conocer a gente. Pero esas noches de internet cuando no tenías banda ancha, que tenías que conectarte y que nadie escuche en tu casa el ruidito, o que Ella usa la computadora del padre, papá. la oficina del padre, exacto. Es toda una época, ¿no? Un cuadro de época, pero a mí siempre me parece muy interesante como esos pequeños trucos o subterfugios que generan las personas para transgredir a pesar de todo, a pesar de las limitaciones, ¿no? Como una especie de rebusque. Por eso también tiene una biblioteca donde los padres tienen distintos libros, y hay un libro de ciencia en el que ella se calienta con la descripción de dos monos que tienen sexo, que es muy minuciosa. Y es interesante porque incluso hay pasajes bíblicos que también tienen su grado de erotismo, ¿no? Entonces me parece que es como justamente un relato de alguien que con lo poco que tiene a mano, digamos... Y todo lo relacionado con el aburrimiento también, ¿no? Ese tedio que le produce tanto la etapa de asistir a las digamos, a la iglesia. Si no termina más esto, pero también eso fomenta, ¿no? Da lugar a... Vimos, por lo menos en mi época, creativas para poder acceder a, bueno, al sexo, a ciertos conocimientos que en principio no se te ofrecían, ¿no? Y para poder, sobre todo, apreciar, ¿no? Creo que hacerse escritora o narradora para esa chica de esa novela, No, pero me sirvió lo que dijo Marina, porque estaba pensando que a mí me gustaba el universo de la noche para la serie, es visual, es lindo, pero también hay algo que, bueno, mucha gente me preguntó dónde son esas fiestas, porque la gente se quedó como con ganas de esas fiestas, eso me parece lindo, ¿no? Lo más lindo una fiesta por la que tengas ganas de ir, pero para mí justamente lo que quería mostrar, o lo que se muestra un poco en la serie, en el fin del amor, es que ya no existe un poco esa noción de carnaval, porque y de la fiesta liberadora, porque esas chicas viven en la fiesta la misma vida que viven después del día. O sea, no hay una diferencia radical. Eso es bastante interesante. O sea, es verdad que la vida ahora es así. Las chicas no hacen en esas fiestas cosas que no harían en otros momentos. Y de hecho, las escenas de sexo así más intensas no son ahí.
no tienen por qué ser ahí, porque en realidad estas chicas pueden hacer esa vida a las 30 de tarde. Eso es una conquista, por supuesto, que nadie tiene que vivir una doble vida, que digamos, las 3 de la tarde son un horario tan propicio para hacer tu vida como las 3 de la mañana, pero me parece que justamente la serie se trata de, bueno, ¿y ahora qué? O sea, también el hecho de no tener esa restricción, o sea, son los personajes, las personajes de las chicas del fin del amor están completamente neurotizadas por la libertad que tienen. ¿Y ahora qué ¿Cuándo queremos? para? Claro, ¿no? ¿qué vamos a hacer ahora? Es que podemos hacer cualquier cosa. Y de hecho no solo no tienen una vida diferente, como decís, sino que llevan a la noche, me acuerdo el monólogo, creo que es en el último capítulo, es Tamara hablando de temas súper intelectuales, ¿no? En medio de la fiesta y explicando el sentido de la vida, básicamente. Sí, por eso, están siempre, están a las 3 de la mañana en la fiesta y están hablando del sentido de la vida, tal cual. Y no les parece que eso es un desperdicio de la noche, porque la noche parece todo el tiempo. Y eso es interesante, pero también es enloquecedor, y yo creo que es un poco la neurosis de esta época, una neurosis que está re buena, porque está bueno que ese es el problema que uno tiene. Digo, que tu problema sea que tenés demasiada libertad. No es un mal problema para tener, pero igual es un problema. Estamos ya cerrando, ¿no? Es decir, bueno, no sé, tengo acá un párrafo de la novela de Marina, porque es muy bonito, que creo que es el cierre. Dice, que tiene que ver con la noche, así que por ahí viene a cuento para este cierre. Ya es adulta, ¿no? Al final de la novela, la narradora dice: me gustaría salir a manejar con la ventanilla abierta por la autopista, por las avenidas. No hace falta que sea muy rápido, pero sí conseguir un movimiento perfectamente azaroso y fluido, sentir la ciudad como un territorio que se quiere escapar, básicamente, ¿no? En ese momento que ya tiene hijos, etcétera, ¿no? Sentir la ciudad como un territorio que puedo recorrer, abarcar, abrirme paso hacia donde quiera sin propósito, bajo las luces fuertes de los reflectores. Sentir el viento en la cara de vez en cuando no estaría mal, ni llevar el pelo suelto. Me lo imagino, pienso que si alguna vez saliera a manejar así, no volvería nunca a mi casa. Pero claro que volvería. ¿Qué vas a hacer más que escribir una canción al respecto?